La esperanza descubrimos en Conexión con la Palabra. Y continuamos con nuestra serie relacionada con la narrativa de la Biblia. Y casi digo serie porque estaba pensando en la palabra narrativa. Nuestra serie sobre... Que es muy seria también. seria. Bajo el tema general, como decía, la narrativa bíblica. Y dentro de esa narrativa bíblica hay un elemento que se define como el elemento contextual en la narrativa. Y tiene que ver con algunos aspectos. Por ejemplo, lo geográfico es un elemento contextual y es de lo que vamos a conversar en los próximos minutos aquí en Conexión con la Palabra. Y a propósito de lugares geográficos o de la geografía bíblica, pero... conectada y relacionada a este tiempo, no tanto la geografía bíblica de antaño. No vamos a decir, yo quisiera, no sé, conocer el jardín del Edén. Y usted quería conocer deseo, eso, ¿no? Puede ser como deseo natural. Si y a lo mejor en algún lado hay una réplica, pero... Si es que conoces a Jesús y vives siguiéndolo día a día... Estás en tu Edén, Duvall Rueda. Bueno. Hay algunos lugares que sí podemos, aún dentro de ese contexto de geografía antigua que todavía queda. Por ejemplo, en el marco de geografía antigua se habla de Egipto, por ejemplo, claro. Todavía está Egipto, el río Éufrates, por ejemplo, y que era uno de los ríos que incluso hacían lindero en el Jardín del Edén, todavía tenemos, es decir, podemos rastrear esos lugares, pero si pudiésemos conocer, no sé, ahora algo de lo que queda o de lo que todavía es vigente en este tiempo como geografía bíblica, ¿qué lugares? Berito. ¿Sabes qué? Yo he pensado que me encantaría conocer el río Jordán. Ah, sí. Me fascinaría el monte Getsemaní, también el monte Sinaí. Aunque mis papis tuvieron la oportunidad de conocer, pero dicen que el monte Sinaí es espectacular, es roca sólida. Es un monte de roca sólida, pero una cosa es que te cuenten, ¿no? El mar de Galilea, bueno, en fin, son lugares que me encantaría conocer. Uno de todos ellos. Algunos de todos ellos, sí. Quiero decir, si fuese uno, elige uno de todos. Es que me pones complicado, Duvall. Yo quisiera conocer un gran tour. Un tour quisiera hacer para conocer, pero sí me gustaría entonces conocer el mar de Galilea. El mar de Galilea. Porque hay muchas historias que se van desarrollando con Jesucristo ahí en el mar de Galilea. Oye, y si pudieses hasta pescar en el mar de Galilea y comerte un pescado del mar de Galilea. No sé, oye. Sería espectacular. ¿Será permitido? ¿Será? Para el turista, sé seguro. Que algunos, yo creo que sí. Sí, o sea, algunos van y visitan, pero no sé si puedan pescar. Pero lo que sí digo es que me gustaría conocer el mar de Galilea. Wow, chévere, el mar de Galilea. John Varela. A ver. Coincido con la Vero en algunos lugares, pero ya te voy a decir el específico. El monte Sinaí, obviamente, ¿no? Porque es tan icónico, tiene tanta historia. Pero un lugar en particular, Belén. Yo creo que la aldea de Belén, no sé cómo sea ahora, ¿no? Claro, tal vez no es una aldea ahora, tal vez es ya una ciudad un poco más grande, pero me llama mucho la atención Belén porque se menciona mucho en la Biblia. De hecho, es el lugar donde nace Jesús, es el lugar donde nace también David. Es un lugar donde... Estratégico, pero a la vez se habla de que es un sitio, por lo menos en la Biblia, tú ves que no es un lugar, un lugar metropolitano, un lugar tan turístico en sí, pero me llama la atención, me encantaría conocer Belén. ¿Y en tu caso, Duvall? Mira, me gustaría conocer el creo que es muy icónico. Sí. Obviamente. Dicen que hay que madrugar para subir a ese monte. Sí, me encantaría. Yo me madrugo, o sea, si tengo que madrugar. Ahí sí madruga, Duvall. Yo me madrugo para subir de verdad el monte Sinaí. Esa sería como mi primera opción. Qué lindo. Estaba pensando otro lugar, pero dejémoslo ahí. Masada, por ejemplo, me llama muchísimo. También. Aunque no está en la narrativa directa de la Biblia, pero sí está en la historia. ¿Por qué Masada? Masada por lo que representó Masada. Ese lugar de resistencia del pueblo de Israel y donde prefirieron inmolarse incluso a ser esclavizados. Es cierto, por ejemplo, es cierto. Habla y se ve un corazón, pero
tan arraigado también, y tan entregado a una identidad cultural, pero ese es otro tema. Me quedo con el Monte Sinaí. Me quedo con el Monte Sinaí. Entonces, Vero, ¿eras el Mar de Galilea? Sí, Mar de Galilea. Duval, el Monte Sinaí y yo Belén. Vea eso. Bueno, chévere. Diferentes lugares que nos presenta la Biblia en esa narrativa histórica contextual, hablando de la geografía bíblica. Y vamos a conocer un poquito más, algunos detalles adicionales, como por ejemplo alusiones a el punto cardinal del este. Por ejemplo, se menciona algunas veces en la Biblia el este. 40 días. ¿Qué significa el este y la reiteración o los 40 días, como dices? En fin, en este video que te presentamos, gracias a Proyecto Biblia, que nos está acompañando en este tiempo, en esta conversación, en este segmento, para conocer el contexto en la narrativa bíblica con Proyecto Biblia. En todas las historias que has escuchado, la acción sucedió en algún lado, y ese lugar se llama contexto. Y ya que hemos estado aprendiendo cómo leer las narrativas bíblicas, hablemos de cómo funciona el contexto en la Biblia. Los contextos son una herramienta crucialmente importante en las manos de los autores bíblicos. ¿En serio? Sí, piénsalo así. Cuando empiezas una historia, todo es nuevo. El argumento y los personajes son un misterio hasta que las cosas suceden. Sí, no tenemos idea de qué esperar. Excepto que los autores pueden usar el contexto de una historia para prepararte para lo que viene. ¿Cómo así? Bueno, digamos que nuestra historia comienza en un tribunal. ¿Qué crees que sucederá? Yo espero una historia de crimen y justicia. Sí, o ¿qué hay del contexto de una casa oscura, vieja y destartalada? Oh, algo terrorífico está a punto de suceder. Exacto. Entonces, los contextos evocan recuerdos y emociones, porque otras historias que conoces han sucedido en lugares similares. Los autores saben esto y pueden usar los contextos para generar expectativas de lo que podría suceder en la historia. Y un buen autor es creativo con sus contextos y arruinará tus expectativas para hacer una declaración. ¿Esto sucede en la Biblia? Por todos lados. Por ejemplo, piensa en el contexto de Egipto en la Biblia. Sí, un gran imperio del Oriente Medio en el Nilo. Claro. Ahora, piensa en la primera historia bíblica en la que alguien llega a Egipto. Se trata de Abraham. Dios lo llama a un viaje por fe hacia una nueva tierra y le promete que le dará una gran familia. Así que él va, pero llega durante una hambruna. Ahora, ¿confiará en Dios y permanecerá en la tierra prometida o dejará esa tierra y buscará comida por sí mismo? Sí, Abraham se va y baja a Egipto. Y ahí en Egipto las cosas se ponen mal muy rápido. Abraham niega que Sara es su esposa para salvar su pellejo y luego Faraón trata de casarse con ella. Ok, primera impresión de Egipto. No es un lugar muy bueno para ir de visita. Pero luego Dios los rescata. Él azota a Egipto con plagas, así que el faraón se rinde y envía lejos a Abraham con muchas riquezas. Entonces, ¿qué aprendemos acerca de Egipto como contexto en esta historia? Es el lugar en el que las personas terminan por tomar decisiones estúpidas, pero también es el lugar a donde Dios viene y rescata a su pueblo. Sí, y la siguiente gran historia en Egipto sigue el mismo patrón. Los bisnietos de Abraham toman un montón de decisiones estúpidas que eventualmente los llevan a Egipto debido a otra hambruna. Hacia Egipto. Y pasan las generaciones y la familia termina como esclava en Egipto. ¿Qué crees que sucederá? Dios enviará plagas y salvará a su pueblo. Es como si lo hubieras visto venir. Después de que los israelitas regresan a la tierra prometida, Dios les dice que nunca regresen a Egipto por ninguna razón. Es un lugar de problemas y opresión. Así que, cuando los personajes bíblicos del futuro vayan a Egipto, ¿se supone que debo estremecerme? Sí. Como Salomón en la cúspide de su riqueza y poder, se casó con la hija del rey de Egipto y empezó a mandar israelitas para allá para importar sementales egipcios. Y luego, una generación después, la alianza sale mal. Egipto vuelve a oprimir a Israel. Así que los contextos bíblicos traen consigo todos estos recuerdos de las historias previas para crear expectativa. Sí, es un recurso literario brillante para infundir significado en las historias. Ahora, los autores bíblicos son brillantes. Pueden hacer crecer tus expectativas, pero también arruinarlas de manera creativa. ¿Cómo? Egipto es el ejemplo perfecto. En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús nace, su familia huye a Egipto. Oh, entonces, ¿esto es un problema? Pensarías que es así, pero pon atención.
En lugar de que Egipto sea un lugar malo, es un lugar de seguridad. Porque ¿de quién están huyendo? Del rey Herodes, quien se está comportando exactamente como lo hizo el faraón, pero gobierna Jerusalén y no Egipto. Así que Mateo está arruinando mis expectativas al mostrarme cómo Jerusalén se ha vuelto Egipto. Exactamente. Puedes encontrar esta clase de patrones en muchos contextos bíblicos diferentes. Babilonia, Moab, el desierto, Belén, y la lista continúa. Es una lista larga. Y se pone aún más larga, porque a veces el contexto no es solo un lugar en el mapa, es una clase de situación, pero funciona de la misma manera que los contextos. Por ejemplo, cuando las personas se mueven hacia el este, espera problemas. Adán y Eva fueron desterrados hacia el este, y luego Caín vaga hacia el este. Las personas se mueven hacia el este para construir Babilonia. Todas estas narrativas son diseñadas para apuntar hacia adelante, cuando los israelitas como pueblo serán exiliados hacia el este en Babilonia. Genial. Lo que nos lleva a otro tipo de contexto en la narrativa bíblica, y es el tiempo o la duración de los eventos. Los periodos de tiempo de 40 frecuentemente se asocian con historias donde se prueba la fidelidad de las personas. Noé en el arca durante 40 días y 40 noches, y luego se baja y se emborracha. Los israelitas se impacientan al esperar a Moisés 40 días en el monte Sinaí, así que hacen un becerro de oro. O después de que los espías israelitas investigan la tierra durante 40 días, el pueblo se rebela, así que tienen que vagar por el desierto durante 40 años. Pero luego tenemos la historia de Jesús, quien fue probado en el desierto 40 días, y él revierte la expectativa. Él supera la prueba. Exactamente. A través de toda la Biblia, los lugares, situaciones y periodos de tiempo se llenan de significado, evocan recuerdos y desarrollan expectativas. Y los autores del Nuevo Testamento reutilizan todos estos contextos para mostrar cómo es Jesús, quien lleva nuestro mundo desde el jardín, saliendo de Egipto, por el desierto y hacia la nueva creación. Apreciar lo que se explica del contexto, ¿no? Y estamos hablando de que hay algunos lugares que se repiten a lo largo de la Biblia. Estaba hablando el video sobre Egipto, pero hay otros lugares que se repiten a lo largo de la Biblia, como por ejemplo Babilonia. Babilonia está a lo largo de la Biblia en algunos momentos. Y cuando estaba estudiando un poco me daba cuenta que incluso la Torre de Babel es la primera mención sobre Babilonia, porque habla de confusión. Y uno podría decir, ¿y qué implica esto? Cuando pensamos en Babilonia, claro, decimos que era el imperio neobabilónico, que estaba a mediados del primer siglo antes de Cristo, era un pueblo muy poderoso. Además, en la Biblia, Babilonia va a tener como un papel histórico y teológico. Entonces, aparece Babilonia en Génesis 11 como la Torre de Babel, obviamente. Pero después vamos viendo que en el Antiguo Testamento aparece en el libro de Segundo de Reyes, donde el rey Ezequiel muestra a los babilonios todas las riquezas que tuvo el pueblo, y después viene una profecía diciendo que porque mostraste a este pueblo todas tus riquezas, entonces vas a ser esclavo de ellos y ellos se tomarán todas tus riquezas. Luego vamos a ver en la historia cómo Babilonia viene y lleva cautivo a todo el pueblo de Israel. Y uno diría, bueno, ¿y qué pasa después? En Isaías hace también una profecía de Babilonia en la que dice que será destruida. Así es que esta historia del imperio babilónico es impresionante, porque no solamente es un pueblo histórico, sino, como digo, también tiene un tinte teológico, y por eso cada vez que en la Biblia tú vas a encontrar la palabra Babilonia o Babel como el inicio, en realidad está hablando de un pueblo que causa confusión, que tiene un sistema contrario completamente a Dios y que un día será destruido, porque incluso en el Apocalipsis se cuenta, ¿no?, de la gran ramera que era Babilonia. Entonces, y uno dice, pero Babilonia ya no existía, porque en el 539 antes de Cristo ya fue destruida por el rey Ciro el Grande. Entonces, el punto es que no es que estamos hablando de esa Babilonia, sino después incluso Pedro está hablando de la Babilonia, refiriéndose a Roma. Entonces, no era, en ese punto no era un lugar físico, sino el concepto de
un pueblo, un imperio que te aleja de Dios, que tiene valores y principios contrarios a Dios, y que un día nosotros vamos a ser librados de aquello, pero mientras estamos viviendo en la Babilonia, pues debemos vivir con un compromiso de amar y servir a Dios y no caer en toda la seducción que Babilonia te puede ofrecer. Entonces, cuando tú entiendes esto y que estas palabras se repiten a lo largo de la Biblia, entonces vas a entender un contexto mayor, no solamente como un lugar geográfico, sino el sentido que el escritor bíblico le quiso dar para que nosotros estemos más alertas de poder estar agarrados y afianzados a la verdad de Dios. Es que la simbología, perdón John, no, adelante. La simbología es profunda y amplia y relevante en el texto bíblico, en la narrativa bíblica. Por eso es que los lugares geográficos no son solo descripciones geográficas, sino son descripciones geográficas ancladas a una simbología, como lo vemos, ¿no?, en el contexto de Babilonia y muchísimos otros lugares. Claro que sí. ¿Recuerdan cuando en alguno de los episodios hablábamos de que para leer la Biblia no solamente debemos leer esa porción o ese pasaje en particular, sino que tenemos que leerla incluso para atrás, es decir, recordar la historia que está antecediendo a esta narrativa para poder ir encontrando varios elementos? Por ejemplo, si yo solamente me detengo a lo que menciona Laverito sobre Babilonia, puedo quedarme aislado si no conozco el resto del contexto. ¿Dónde aparece? ¿Por qué aparece? ¿Por qué aparece aun cuando ya territorialmente no existe? Pero si nos perdemos esos detalles, estamos perdiendo lo que justamente hoy queremos tratar, es el contexto. Y el contexto, lo que se mencionaba en lo que habíamos escuchado o visto anteriormente, es el contexto nos prepara para lo que sucederá en la historia. Es interesante. Y así lo interpretas bien. Exactamente, porque sabes en qué contexto se está dando, con qué personajes, con qué sitio geográfico, el tiempo que más adelante vamos a referirnos, pero también te evoca emociones, ¿verdad? Te evoca emociones porque te das cuenta que a lo mejor determinado lugar, tomando en cuenta otra vez lo que dice Vero, Babilonia, te evoca obviamente confusión, te evoca obviamente separación con Dios, un gobierno totalmente sistema del mundo, etcétera, etcétera. Pero también el contexto genera expectativas, es decir, ¿qué va a ocurrir en este escenario, por ejemplo? Y tomando otro ejemplo, en este tema del contexto yo quisiera referirme a lo que es Egipto. ¿Quién no ha escuchado a Egipto como narrativa bíblica? Egipto aparece es parte de la narrativa de la Biblia y aparece interesantemente, aunque no dice dónde surge Egipto, hay algunos indicios que me llama la atención de uno de los hijos de Lot. Estaba investigando, no quiero entrar en ese detalle porque no soy experto para esto, pero en Génesis 12 aparece un hombre que es llamado por Dios, y es Abraham. Y Dios le dice, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y le está indicando que se traslade de un sitio a otro lugar donde ese nuevo lugar iba a ser su territorio, Canaán, la tierra prometida que tanto se habla. Pero es interesante que ocurre una gran sequía. No sabemos qué ocurrió, aunque aquí hace unos meses atrás vivimos sequía y podemos entender lo que esto implica. Y Abraham toma la decisión de salir del lugar donde Dios le había dicho que debe irse, y la motivación de Abraham es ir a otra dirección y ubicarse en Egipto. Y allí en Egipto es el primer momento donde encontramos un sitio donde no había sequía, no había hambruna, pero encontramos a un hombre llamado Abraham que le dice a su esposa, no digas que eres mi esposa, porque eres demasiado bella y me van a matar. ¿Y qué es lo que sucede? El faraón de ese entonces ve la belleza de esta mujer, de Sara, y de pronto la toma, y ahí aparece algo que por primera vez se registra en la Biblia como parte del contexto, plagas, ¿verdad? Y Egipto se convierte desde ese primer escenario como un lugar donde no es lindo, no es bueno estar. Exacto, no es bueno estar,
por diferentes razones, no es el lugar donde Dios le había dicho a Abraham, tienes que estar. Por consecuencia de esa mentira de Abraham, por moverse a ese lugar, hay plagas. Y Abraham sale. Y ahí es el primer escenario de Egipto, en ese contexto. Pero más adelante, no sé cuántos años habrán pasado, cuando de pronto José es vendido por sus hermanos, ¿recuerdan? ¿Y dónde se traslada? A Egipto. Y tomando en cuenta la narrativa anterior que mencioné de Abraham, José es trasladado a un lugar que no es bueno. Un lugar que está separado de su, digámoslo así, de su hogar, de donde Dios quería que estén, y nuevamente vuelve a Egipto, un lugar que no es malo, que es malo, donde hay esclavitud, porque José fue esclavo. Pero es interesante, donde luego Dios utiliza este contexto para que él sea un gobernante, hay una gran sequía en el mundo, y los hermanos de José vuelven a Egipto. Hay prosperidad, se instalan ahí, pero más adelante muere el faraón, mueren los gobernantes, muere José, y se olvidan quién eran los judíos para los egipcios. Y ahí empieza una esclavitud, y vuelve otra narrativa de entender que Egipto no era bueno, es un lugar de esclavitud. Claro. Y ahí aparece la historia de y otra Moisés, vez las plagas, y vuelve a ver las plagas. Y otra vez liberación del pueblo. Exactamente. Entonces, cuando vemos lo que tú mencionabas, Vero, Babilonia, un lugar que no solamente es territorio que se aparta de Dios, es un sistema mundial contrario a Dios. Egipto se vuelve como un lugar de esclavitud, un lugar no adecuado donde el pueblo de Dios podía vivir. Eso se puede entender dentro del contexto de lo que es Egipto. Pero, y con esto acabo. No, tranquilo, dale. De la lección. Y con esto acabo porque luego la narrativa del contexto, los escritores de esta narrativa le dan un vuelco creativo. Y ese vuelco creativo es cuando Jesús nace, como veíamos en el contenido de Proyecto Biblia. Jesús nace. José y María no toman la decisión de ir a Egipto. Más bien Dios le dice a José, en una visión, baja a Egipto. Y se mueven a Egipto, y ahí viene la parte creativa de lo que es entender el contexto, donde hay redención, donde antes hubo esclavitud. Y Jesús crece en Egipto, y ya no se convierte en ese contexto necesariamente de esclavitud, de un lugar negativo, porque Jesús va a crecer allá y luego sale para seguir su ministerio. Entonces, cuando tú ves todos estos elementos dentro de un contexto, te lleva a un punto de emoción, a un punto de expectativa, que eso justamente implica la narración. Lo que me gusta es que todos estos contextos, lugares que se van repitiendo a lo largo de la Biblia, siguen apuntando a la gran historia, que es la historia de redención. Porque dices, a pesar de que Abraham mintió y fue al lugar de Egipto, Dios dice que le mandó con muchas riquezas. Sí. Luego, pues, obviamente va José, da mucha riqueza al pueblo de Egipto para salvar a los israelitas. Luego, en medio de toda la esclavitud, porque el faraón ya no sabía que había un José, pero antes de salir liberados, luego de la Pascua, es interesante que también salen con riqueza y salen liberados. Y a lo largo de la historia vamos viendo que a pesar de estar en una Babilonia compleja, en un Egipto complejo, siempre habrá un Salvador, Dios salvando a su pueblo, y Él quiere liberarnos de la esclavitud. Cuando miramos estos lugares desde esa perspectiva, cambia la manera en cómo nosotros podemos acercarnos al texto bíblico. Pero hay otro lugar, Duval, que también se repite constantemente en la Biblia. Sí. Y obviamente todos los lugares están interconectados a la vez. Claro que sí. Hablando de Egipto, por ejemplo, el simbolismo o la simbología del poder humano, de la opulencia,
Y ese poder humano puede ser atractivo para todos nosotros. Ahora, Dios nos ha dado esa capacidad también, como dice el texto bíblico, de tener ese poder, esa fortaleza. El texto a la vez menciona que es el Señor, Dios, que le da al ser humano el poder para hacer riquezas. El cómo usemos ese poder es otra cosa. Ahora, de manera general, la tendencia natural de nosotros como seres humanos, al final, es usar ese poder que puede jugar en contra de nosotros mismos. Entonces, Egipto igual representa esas características del ser humano. Exacto. Un ser humano que tiene la capacidad, que tiene poder, pero por ser humano puede convertirse en un efecto boomerang, porque al final te puede destruir. Entonces, y desde allí, desde esa realidad, de ese poder que nos esclaviza, que puede esclavizarnos a nosotros y a la vez esclavizar a las personas que están alrededor de nosotros, requerimos ser liberados. Y viene la propuesta en el contexto de el pueblo de Israel saliendo de la opresión, de la esclavitud egipcia hacia el este, donde estaba la tierra prometida. Y tiene que andar un buen tiempo por el desierto. Dios no le dijo cuánto tiempo tiene que andar por el desierto. Había que andar un tiempo. La realidad y la condición humana alargó ese tiempo de estar en el desierto, un tiempo de transición, el significado de desierto. Pero hay dos cosas fundamentales aquí. Y quiero remarcar un poco dónde estaba la tierra prometida y la transición hacia la tierra prometida. Tanto el camino a y la tierra prometida estaban en el este. Pero cuando nosotros vemos en el Génesis y hay una delimitación de la creación de Dios sobre dónde estaba el Génesis, el texto bíblico dice que el huerto del Edén estaba en el oriente y en el oriente de la tierra. No, en el este, no es al otro lado. Sigue en la misma línea, sigue estando en el este. En el este, claro. Ok, ahora, esta es mi respuesta. A ver. Erudito Duval, aquí con ustedes. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando se presenta Jesús, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde estaba y a dónde regresa? Regresa a la derecha, que es el oriente. La ubicación. ¿Dónde está la tierra prometida? En el este. Si nosotros usamos simbólicamente hacia dónde nosotros vamos, como esa tierra prometida, el reino de Dios para nosotros, está al este, a la derecha de Dios Padre, donde está nuestro liberador, nuestro redentor, Jesucristo. ¿Dónde está Él? A la derecha de Dios Padre. Este y derecha tienen conexión, tienen relación. Están íntimamente relacionados en este elemento simbólico. Entonces, el primer lugar geográfico, tiene un simbolismo, número 1. Número 2, vamos hacia el este, requerimos una transición, como vivió el pueblo de Israel para llegar hacia ese lugar prometido por Dios. Ese trayecto llamado desierto. Ese trayecto llamado desierto, que está al este, va hacia el reino de Dios como tal. Entonces, nosotros, en nuestro proceso de caminar a la tierra prometida, espiritualmente hablando me refiero, ¿hacia dónde vamos? Hacia la derecha. Claro. Vamos al este, vamos al Señor. Y para llegar hasta el reino de Dios pleno, quiero decir, entonces tenemos que pasar una transición en la vida. Y la vida está matizada por muchos desiertos. Y hablando de eso de los desiertos, es interesante porque no es que hay códigos secretos, porque hay un mensaje oculto en la Biblia. No hay un mensaje encriptado por allí. Estas palabras que se repiten, estos números que se repiten, son mejor pistas que nos ayudan a entender mejor el mensaje que está en la Biblia. No todo lo contrario a que a veces hay hasta libros del código secreto de la Biblia. No, nada que ver. El desierto habla, como tú dices, Duba, de transición. Y piensa en un Moisés. Una época de transición de Egipto a luego convertirse en el líder del pueblo de Israel, ¿no? Empiezas a pensar el desierto, el tiempo de transición de un pueblo rebelde, que luego viene una nueva generación que iba a poseer la tierra prometida. Ves un desierto de Arabia en el apóstol Pablo, que estuvo 3 años en el desierto de Arabia, un tiempo de transición del asesino de cristianos a volverse en el evangelista del mundo conocido. Vemos el desierto en Jesucristo.
40 días y 40 Sí. noches en el desierto, donde Él nos muestra que venció la tentación y que Él es el Salvador que puede liberarnos a nosotros también de la esclavitud del pecado. Entonces, cuando entendemos que estos lugares se repiten una y otra vez en la Biblia, son oportunidades para profundizar más en quién es ese Dios y cómo podemos seguirle de una manera más certera y firme. Oye, Sí, no hay tierra prometida. No hay sin. tierra prometida sin Desierto. transformación. Exacto. Sin transformación. O sea, uno quiere gozar, vivir en esa tierra prometida en nuestras vidas personales. No hay tierra prometida sin desierto, sin transición, sin cambios y sin transformación. Y esa es la enseñanza, está en la doctrina del Y Evangelio. miren, Claro. cuando hablamos, esto es hablar de contexto, ¿no? Ajá. Para Y solo entender estamos hablando de lugares. de Sí, lugares, lugares, porque solo también lugares. porque también hay tiempo, Tiempos. Claro. y Ajá. el tiempo y la numeración, la números. numerología La que numerología se como mencionaba. tal, ajá. Pero pensando en esto, en nuestro contexto, por ejemplo, estamos en Ecuador, no tenemos desiertos. Ujú. Pero de pronto los llamemos recesiones, esos momentos difíciles que como país vivimos o como familia o los valores que se están descascarando, podríamos decir que sí son desiertos para nuestras vidas. Claro. Y que para un lugar a otro, para que haya fuerza ley en un lugar, tiene que haber movimiento y fricción. Ujú. Entonces, cuando estamos transitando por un desierto, creo que todos lo hacemos, o en recesiones de nuestra vida, tiene que haber movimiento y tiene que Ajá. haber fricción Exactamente. para que haya fuerza o poder. Entonces, cuando pensamos en el contexto bíblico y cuando Dios dice, por ejemplo, citando, Jesús estuvo en el desierto, Él tuvo movimiento, hubo fricción, Claro. pero luego salió para continuar y empezar un ministerio público aquí en la tierra. Entonces, el desierto es necesario, Claro. es transitorio. La idea es no quedarse como el No es pueblo permanente. como el pueblo judío que pasó ahí dando vueltas 40 años. No es la idea. Claro. Tiene que ser una transición para nuestro Y hay progreso. y hay dos elementos más que quisiera adicionar ¿Cuáles son? en el desierto. Otro de ellos tiene que ver con la fragilidad que te provoca el desierto Claro. en tu vida. Por supuesto. Te vuelve frágil. Sí. Y un elemento que puede cerrar la idea frente a la fragilidad es quién te hace fuerte. Ujú. ¿Sí ves? Y de qué debes depender, en quién debes depender en ese momento de fragilidad, de transformación. Claro. Fragilidad, vulnerabilidad y al final solo puedes pasar ese desierto dependiendo en Dios. Claro que Y ahí sí. está Dios caminando, mostrándose, siendo el proveedor en todas las áreas de la vida del pueblo de Israel durante el desierto. O sea, el desierto al final no lo pasa solo en la propuesta del Evangelio. Claro. Y ahí está el Salmo 23. Ujú. En el desierto Dios va contigo, pero tienes que atravesar, cruzar el desierto para llegar Exactamente. a tu tierra prometida. Por supuesto. Y así podemos hablar de las montañas, También, por ejemplo, sí, podemos claro. hablar Ujú. del tabernáculo, Exactamente. podemos hablar del mar, cuando entendemos que no son códigos secretos, sino que realmente ayudan a reforzar el mensaje bíblico, cambia tu perspectiva de cómo leer la Biblia. El tiempo, 3 días, que habla de vida, Por habla de ejemplo. vida, por ejemplo, 40 días, que habla también de prueba, 40 días de prueba y si es que vas a pasar la prueba o no. O sea, son cosas, 40 años, 70 años, Claro. es ir profundizando más. Y el tiempo no nos daría para conversar de estos temas, pero sí motivarte a que en lugar que veas a la Biblia como una serie de cosas, de códigos secretos, en realidad son pistas que te ayudan a apuntar a quién es Jesucristo. Y ese es nuestro anhelo con conexión con la palabra, Exactamente. que puedas anhelar conocer a Dios. Por ejemplo, hablando del tiempo así de manera muy rápida, hay textos de la Biblia como Deuteronomio, que es un libro largo, Pero es pero muy lindo. en la cosa Increíble. del tiempo es que eso pasó en un día. Cuando tú lees todos ya. los, Sí, sí, sí. los 36 capítulos, me parece, de Deuteronomio, uno dice que largo, pero en realidad todo lo que pasó ahí pasó en un día. Eso significa que hay que prestarle más atención. Había momentos donde, por ejemplo, en el Génesis hay 7 días, día tras día te va detallando, pero de pronto apareces
De la noche a la mañana pasaron generaciones. Entonces, también te está dando pautas a qué darle más interés en tu estudio. Por ejemplo, los evangelios. Los evangelios hablan de los años de ministerio de Jesucristo, pero la gran mayoría de los evangelios, casi el 60% del contenido habla de la última semana de Jesucristo. Entonces, ¿eso qué me habla a mí? Me está dando una pista de que eso es importante y que tengo que ponerle más corazón, más mente, más esfuerzo, porque ese es el mensaje y el meollo del asunto que va a transformar mi vida. Claro que sí. Y algo adicional en el proyecto, más bien dicho, en el contenido que escuchamos o vimos de Proyecto Biblia, hay algo que me llama la atención. Por ejemplo, los autores o escritores del Nuevo Testamento reutilizan todos los contextos del Antiguo Testamento. Exactamente. ¿Ya? Para mostrar cómo es Jesús, quien lleva nuestro mundo desde el jardín del Edén, saliendo de Egipto, atravesando un desierto hacia una nueva creación. Entonces, todo esto tiene una conexión increíble. No hay nada que esté de más en la Biblia. Todo está calculado. Lugares, ahí sí está fríamente números, eventos. Por supuesto. Exactamente. Entonces, todo tiene, como lo habíamos dicho en otros episodios, ¿no? El mensaje central de la Biblia es la salvación de Dios a la humanidad a través de Jesús. Y podemos ver todos estos eventos, contextos, personajes, tiempos, argumento, narrativa bíblica que tiene esta interconexión. Por supuesto. Y ese es el llamado a invitarte a mirar la Biblia con otros ojos. No es un conjunto de historias moralistas, todo lo contrario. No son solo datos, y no son solo lugares. Y no son códigos secretos. Así es. No, todo te apunta a que puedas conocer ese Dios verdadero, amarlo, seguirlo y también compartir con otros esta verdad de que Cristo amó tanto al mundo que dio su vida para darnos salvación eterna. Bien, hay un desafío. Hay desafíos, señoras. Queremos y señores. plantearnos y plantear a nuestra querida audiencia de Conexión con la Palabra a un desafío. Que nos cuentes así como nosotros, ¿qué lugar es para ti el probable favorito de los diferentes, de las diferentes ubicaciones geográficas que nosotros podemos ver en la Biblia? ¿Con qué de esa ubicación te identificas? Claro. O sea, te identificas con el monte, con el mar, con Mar de Galilea, que era Berito. Sí, Belén. Belén en este caso. ¿El tuyo era el monte de Sinaí. Ah, sí, el monte de Sinaí. Cuéntanos, ¿con qué monte te identificas? ¿Con qué monte te identificas? ¿Con qué lugar geográfico te identificas que se narra en la Biblia y por qué? Exacto. Por supuesto. Pero la idea de este desafío es dar un pasito más. Claro. Investiga. Sí, señor. Sí. Investiga algo de este lugar. No te quedes solamente, me encantaría el mar muerto, por ejemplo. Ajá. ¿Pero por qué? Investiga qué características tiene, qué dice la Biblia acerca de este sitio o lugar. Y cómo se repite a lo largo de la Biblia. Como Babilonia. Uno se encuentra en Apocalipsis con Babilonia o se encuentra a Pedro citando a Babilonia y uno dice, ¿qué tiene que ver? Claro. Pero si es que te das cuenta que ya tiene un significado más profundo, eso va a darte una riqueza y un amor por seguir estudiando la palabra de Dios. A mí me encantó, pero profundamente, saber que la tierra prometida está a la derecha, está en el este. Es interesante ese punto. Y Cristo está a la derecha, o sea, mi tierra prometida al final es Jesucristo. Es Cristo. Sí. Es Jesucristo. Qué maravilla. Ahora, entonces, eso a mí me apasiona. A mí también. Ajá. Si alguien quiere investigar por qué no se menciona la izquierda, ahí queda de tarea. Ahí queda de tarea para cada uno. Bueno, muchas creo gracias. que ha sido enriquecedor. Sí, lo ha Queremos sido. contarte que para nosotros también es un desafío. Estamos es un aprendiendo estiramiento. juntos, estamos desafiándonos juntos y sobre todo a poder amar la palabra de Dios, que te puedas conectar con la palabra. En lugar de tener tal vez miedo o desazón, búscate una versión que sea más familiar, amigable para ti, para tus hijos, de tal manera que puedan juntos conocer al Dios de la palabra. Así que muchísimas gracias. Esto ha sido Conexión con la Palabra, hablando de ese contexto dentro de la narrativa bíblica. La próxima semana queremos hablar de un tema muy bonito y que queremos también vincularlo con la Semana Santa. Así que esto ha sido todo por hoy. Recordarte que también este contenido lo encuentras también en nuestra página web, hcjb.org.